Hola, muy buenos días a todos y bienvenidos a Esenciales en Infectología, un espacio de aulas abiertas de la Universidad de Antioquia. El día de hoy nos acompaña el doctor William McEwen, quien es Fellow de Cuidado Intensivo de la Universidad CES, para discutir un tema muy importante que tiene que ver no solamente con el manejo en cuidado intensivo, sino con el VIH, dos problemas que se unen para crear una tormenta perfecta y para generarnos una intervención y una serie de actitudes y actividades que debemos realizar desde el punto de vista diagnóstico y terapéutico a tener en cuenta en los pacientes que se encuentran con esta condición clínica en cuidado intensivo. Tanto aquellos que ingresan conociendo el diagnóstico y por X o Y circunstancia requieren manejo en cuidado intensivo, como aquellos que ingresan por alguna situación específica, tanto infecciosa como traumática o de algún otro tipo, incluso oncológica, y posteriormente se les hace el diagnóstico del VIH estando en la unidad de cuidado intensivo. En tal sentido, entonces, los dejo con el doctor McEwen para que discutamos este tema y veamos cuáles son aquellas particularidades desde el punto de vista diagnóstico y terapéutico que debemos tener en cuenta con el paciente que tiene VIH o tiene SIDA y que se encuentra en la unidad de cuidado intensivo. Bienvenidos. Muy buenos días, muchas gracias por la participación en esta charla del día de hoy. Eh, la charla la planteé desde un punto de vista sobre todo de enfoque. También voy a tocar la parte terapéutica, algunos puntos en particular, eh, pero al leer, al estar viendo a los pacientes con VIH, sobre todo en cuidado intensivo, se da cuenta uno que es la parte de enfoque la que uno tiene que reforzar más cada vez que lee. Irónicamente, la parte de enfoque es la que menos aparece en la literatura, aparecen las enfermedades, cómo se manifiestan y el manejo, pero es la parte de enfoque la que uno tiene que ir desarrollando a medida que va ejerciendo la práctica y leyendo día a día. Quiero empezar con una introducción. Como ustedes saben, ya lo había dicho en la charla pasada, el cuidado intensivo es una de las especialidades más jóvenes y se nutre del progreso de las demás especialidades. Este tópico en particular no es exento de esta característica. Eh, el cuidado intensivo, sobre todo en pacientes con VIH-Sida, se ha nutrido porque ha progresado la terapia de este tipo de pacientes, ha progresado los métodos diagnósticos y ha progresado en cuanto a pronóstico de los pacientes. Entonces, cada día ve uno más pacientes que ingresan a las unidades de cuidado intensivo en todos los estadios que pueda tener la enfermedad o incluso con condiciones no asociadas al VIH y tiene que tener demasiados puntos en consideración con este tipo de pacientes, que ya lo vamos a trabajar. Eh, Cabe aclarar que el progreso del VIH-Sida ha tenido un cambio en los últimos 30 años abismal. Desde la primera, desde el primer reporte de diagnósticos que fue en 1981, que fue una neumonía por Pneumocystis carini, dada por el CDC, que todavía no se sabía las causas de esto, y posteriormente ya cuando apareció el sarcoma de Kaposi un mes después, o las publicaciones del sarcoma de Kaposi, con la inducción de la terapia antirretroviral, con la modificación o la aparición de la terapia de amplio espectro, altamente efectiva, y por último en el 2005 con los inhibidores de integrasa, ya vemos que los pacientes han ido progresando y ya podemos trabajar mucho más por ellos. Eh, Cabe aclarar que la epidemiología del SIDA ha variado a medida que ha progresado el tratamiento de esta coinfección. Eh, Previamente, listo, empecemos con epidemiología. Entonces, quiero empezar con epidemiología y es porque hay un punto desde el diagnóstico que uno tiene que tener muy presente cuando los pacientes ingresan a la unidad de cuidados intensivos. En cuanto a la epidemiología, hay muchas cohortes y muchas publicaciones que hablan de epidemiología diferente. Básicamente, trato de adaptar la epidemiología de los países desarrollados, que es a donde tenemos que apuntar nosotros para poder tener una
atención de calidad. Entonces, en la epidemiología hay dos consideraciones particulares. Una que es la terapia pre-HART y otra que es ya cuando teníamos la terapia HART. Entonces, en la terapia pre-HART Venga. teníamos que el 70% de los ingresos de los pacientes que ingresaban a unidades de cuidados intensivos con VIH-Sida era un diagnóstico de novo, con todas las implicaciones que esto podía tener en cuanto a infecciones por oportunistas y pronósticos. En cuanto al pronóstico en la terapia pre-HART, de los pacientes que ingresaban a cuidados intensivos se habla de una mortalidad que iba del 50 al 70%, que es una mortalidad altísima. Es casi que inconcebible tener estas tasas de mortalidad en los pacientes. Y inicialmente se hablaba de un manejo paliativo, luego de un manejo experimental y ya es un manejo de alta calidad para poder recuperar a los pacientes y llevarlos a una vida funcional y que sigan conviviendo con el VIH. En la terapia o ya en la parte de la epidemiología de la terapia post-HART, si bien tenemos ya los medicamentos disponibles, en muchos países se cuentan con barreras administrativas económicas para la administración, por lo cual la epidemiología aún puede ser la que tenían en la terapia pre-HART. En la terapia post-HART tenemos que los diagnósticos de nuevo en unidad de cuidados intensivos pueden ser hasta un 30% de los ingresos, siendo un 70% de los pacientes con un diagnóstico ambulatorio. Y esto lo menciono porque cambia de una manera dramática el pronóstico de los pacientes cuando ya tienen un diagnóstico ambulatorio, un enfoque ambulatorio y una terapia antirretroviral iniciada. Porque el conteo de CD4, el enfoque, las profilaxis y lo que está pendiente usualmente el infectólogo, el internista o el médico experto, va a hacer que los pacientes no se deterioren tanto. En estos diagnósticos de nuevo siempre van a ser por oportunistas. O por una condición definitoria, un síndrome de desgaste o algo adicional. El problema es que llegan desnutridos con toda la carga que puede tener la desnutrición a la unidad de cuidados intensivos en cuanto a cicatrización, traslocaciones bacterianas, infecciones adicionales. La mortalidad en la terapia post-HART ha bajado de manera dramática. Son reportes que van desde una mortalidad del 14% en países desarrollados, con la mejor estadística, y hasta un 50% en algunas publicaciones, sobre todo en Uganda y el Congo, que son países en vía de desarrollo que puede que no tengan una tasa de tratamiento ambulatorio tan efectiva en este tipo particular de pacientes. Hay una consideración epidemiológica que siempre que se hace un diagnóstico uno tiene un conteo de CD4 y eso también influye mucho en las enfermedades oportunistas que uno tenga. El conteo de CD4. Voy a hablar después del enfoque según el conteo de CD4 de las probables manifestaciones sindromáticas que pueda presentar el paciente por las principales causas de ingreso. Pero quiero mencionar esto es porque hay publicaciones que hablan del cuando ingresan sobre todo a unidades de cuidados intensivos, el conteo de CD4 en un 30% de los pacientes puede ser inferior a 300. Y esto no significa que sea el progreso de su enfermedad. ¿Sí? En los estudios que se hicieron en pacientes no VIH, que se sacó este dato, en pacientes no VIH, todo esto es como una movilización de los linfocitos TCD4 que van a la periferia y no van a estar en sangre, por lo cual van a estar disminuidos. Siempre hay que tratar de obtener un número de CD4, o sea un diagnóstico de nuevo en unidad de cuidados intensivos, pero tener en mente que pueden ser más bajos de lo que realmente están los datos o el recuento real de CD4 del paciente. Listo. Hay una cosa que ha surgido con el paso del tiempo y digamos es una imagen que me gusta mucho y es las causas de ingreso a la unidad de cuidados intensivos. Aquí tenemos las causas de ingreso. Hagamos primero la terapia pre-HART o terapias en países en vía o la epidemiología en países en vía de desarrollo.
donde básicamente tenemos que acá están las condiciones que pueden llevar a un paciente a la unidad de cuidados intensivos. Y aquí tenemos las condiciones asociadas al VIH. Y aquí tenemos los oportunistas. En terapias pre-HART esto era del 70%. Sin embargo, y acá tenemos otras condiciones, como ya más adelante lo vamos a profundizar un poquito. En la terapia post, en la época post-HART, vemos que ya la epidemiología cambió completamente, siendo los oportunistas solo un 30%, y acá tenemos otras condiciones asociadas a UCI, y acá tenemos condiciones asociadas al HIV. Podemos tener todo esto. Y usualmente los pacientes con HIV no van a requerir tanto ingreso a UCI, lo que significa que tal vez que tienen mejor pronóstico, y tenemos una causa de ingreso a unidad de cuidados intensivos que va en aumento, y con el envejecimiento de los pacientes con VIH, que conviven con el VIH, ya empezamos a notar otra carga de comorbilidades, no solo por asociadas a medicamentos, por el deterioro de función de órganos, sino que también son pacientes que van a ser llevados a cirugías selectivas, trasplante e incluso ECMO, que ya hay reportes de casos varios de pacientes en ECMO, sobre todo de neumonía por neumocistis viroesi. Cabe aclarar que en Colombia, en la parte de la epidemiología, tenemos una prevalencia de 0,5%, o sea, aproximadamente 190.000 colombianos conviven con el VIH, del cual el 70% saben de su diagnóstico, de los cuales el 60% toman terapia y el 50% tienen supresión virológica. Esto es significativo porque tenemos casi que 90.000 personas en Colombia que están en riesgo de desarrollar en algún momento SIDA, llegar posteriormente a la unidad de cuidados intensivos. Entonces es un tema que tenemos que conocer e idealmente dominar para saber qué vamos a hacer con ellos en las unidades de cuidados intensivos. De las otras condiciones no asociadas a VIH, listo. Primero, ¿por qué ingresan los pacientes VIH a las unidades de cuidado intensivo? Se dice que hasta un 50% de los pacientes ingresan por falla respiratoria, un 20% de los pacientes por sepsis, un 10% por falla renal y un 10 a un 15% por alteraciones neurodébiles. Listo. Y la falla renal puede ser multicausal, puede ser por la misma sepsis o puede ser incluso por medicamentos. Se habla de una tasa de requerimiento de diálisis en unidad de cuidado intensivo solo por los antirretrovirales hasta de un 5% de los pacientes. Las otras condiciones que se define como HANA, condiciones no VIH asociadas o sea, condiciones no SIDA asociadas al VIH, que esta es la sigla en inglés básicamente. Y es las comorbilidades que surgen a partir de la infección del VIH que no son causadas por el efecto dañino directo del virus. Entonces aquí tenemos que los pacientes con VIH, sobre todo cuando envejecen, tienen una predisposición para desarrollar EPOC. Se cree que es por la inflamación crónica que tiene el mismo organismo, por la replicación viral, por las coinfecciones y por los mismos medicamentos. Una enfermedad cardiovascular acelerada, varios tipos de cáncer, incluido sobre todo el cáncer de pulmón, van a desarrollar bronquiectasias, van a desarrollar falla renal. Condiciones no asociadas al VIH, pero que no son SIDA. Y estas cardiovasculares son síndromes coronarios agudos y falla cardíaca congestiva. Son las principales que van a desarrollar.
Y las otras condiciones que no son HANA, sino que son simplemente las otras, es todo lo que ingresaría normalmente una UCI. Un cuidado posoperatorio, un politrauma y las demás patologías. Todo esto lo vamos a estar viendo en la unidad de cuidados intensivos. El problema, o digamos la consideración particular, es qué vamos a hacer con estos pacientes, porque ya ellos conviven con el VIH. Lo que nos falta como médicos es nosotros también convivir con los pacientes con el VIH, saber qué tienen, cómo se presentan, cómo se manifiestan y aprender a manejar tanto los pacientes como las interacciones de los medicamentos que se puedan presentar, que son variadas. Listo. Entonces, en la parte de epidemiología, listo. En la parte de consideraciones, y lo dejé así como un término amplio, en cuanto a consideraciones, es porque hay varias cosas que uno debe enfocar desde el punto de vista al ingreso. ¿Es un diagnóstico de nuevo o ya es conocido? ¿Por qué lo hablo en particular? Porque hablo de esto en particular. Es básicamente, hay una publicación que todavía está, conocí el artículo, está pendiente por publicar y es básicamente una cohorte de acá de Medellín, donde se cogieron los pacientes de VIH que ingresaron a la unidad de cuidados intensivos. Y el número de oportunistas es aproximadamente 3 por paciente ingreso. Entonces uno tiene que estar muy pendiente de un diagnóstico de novo en la unidad de cuidados intensivos, qué manifestaciones puede tener para que no se vaya a pasar ninguno de los probables oportunistas que va a llevar, digamos, al traste la vida del paciente en algún momento determinado. Y si el paciente ya es conocido, siempre tenemos que tratar de hablar con o comunicarnos con la EPS, que es algo que los infectólogos siempre hacen de una manera muy juiciosa, para ver cómo estaba en el programa de prevención o en el programa de tratamiento de VIH, cómo estaba su recuento de CD4, qué oportunistas tenía, si tenía profilaxis, cómo ha sido la adherencia. Y adicional a esto, la vacunación. Porque como lo vamos a ver ahorita, en sindromáticas, la neumonía adquirida en la comunidad es el 50% de las causas de falla ventilatoria de los pacientes en UCI. Y usualmente puede ser prevenida por vacunación, sobre todo con los microorganismos que se puede prevenir esta infección. Y la neumonía per se o las complicaciones graves de la neumonía. Si está controlado o no controlado es importantísimo por el recuento de CD4, porque si es menor de 200 a 250, yo tengo que pensar infecciones por oportunistas. En cambio, si es mayor a 200 o 250, yo tengo que pensar en una población general, que puede tener cualquier enfermedad de la población general. En estos pacientes con recuentos bajos también lo pueden tener, pero tengo que tener en mente las otras enfermedades que puede generar la inmunosupresión generada por el VIH por el VIH. En cuanto al tratamiento antirretroviral en estas consideraciones, ustedes no se imaginan la alta carga de interacciones medicamentosas que tienen toda la terapia antirretroviral. Y no solo por lo que yo le voy a poner en la unidad de cuidados intensivos, sino por el enfoque desde el punto de vista diagnóstico, porque la terapia HART per se me puede dar acidosis láctica. Algunos medicamentos me pueden alterar el perfil hepático, me pueden favorecer la falla renal. Entonces tengo que conocer bien qué HART está recibiendo para ver cómo voy a enfocar al paciente. Desde el punto de vista diagnóstico, en las consideraciones, en el VIH, y lo vamos a ver en las causas sindromáticas puntuales, siempre hay que tratar de ser un poquito más invasivos en cuanto a la microbiología. Sobre todo se sabe neumocistis carini en la neumonía, que el rendimiento del aspirado traqueal puede ser del 50 al 70% de un lavado broncoalveolar, puede ser hasta de un 90%. Entonces, siempre debemos tratar de mejorar las opciones diagnósticas con los pacientes con VIH. Listo. Hay una consideración también
con esto y es los CD4, porque usualmente, y los autores casi siempre publican que uno debe tener más presente los que son ambulatorios previos al ingreso porque definen las probables coinfecciones que pueda tener. No así los hospitalarios, sí tenerlos en cuenta, pero considerar los ambulatorios como lo que tenía realmente de riesgo el paciente para desarrollar los oportunistas. Las profilaxis, la adherencia a la profilaxis, la vacunación y demás. Entonces, hay una cosa en las unidades de cuidados intensivos y es que cuando nos hablan de terapia antirretroviral en un paciente que ingresa a la unidad de cuidados intensivos, y es dentro de las consideraciones, entonces empezamos a pensar, ¿tiene contraindicación para la vía oral? Y en cuanto a esto, hay varios autores que dicen que se podría postergar hasta 2 días la terapia antirretroviral sin aumentar el riesgo de escape virológico en este subgrupo de pacientes, sobre todo cuando hay una contraindicación absoluta para la vía oral. Tendría que ser absoluta. Si es para las pastillas, hay algunas presentaciones que son en jarabe, incluso algunas que son subcutáneas que se podían pasar. Pero siempre tener en cuenta qué tipo de terapia HART, porque el efavirenz puede tener una vía media hasta de 42 horas, por lo cual quedaría en monoterapia con efavirenz si está con algún otro medicamento que tenga una vida media de 12 horas. Y esto sí me favorecería la resistencia del virus. Adicional a esto, el paciente hizo falla renal aguda. Aproximadamente el 50% de los medicamentos HART requieren ajuste para la terapia de reemplazo renal o para la falla renal. Si tiene falla hepática, si tiene otros medicamentos, y no estoy hablando de los que ya uno sabe que van a hacer la interacción, como la rifampicina, la rifabutina y estos que tienen alta carga de interacciones medicamentosas, sino que en cuidado intensivo tenemos también midazolam, penta, metadona, que se les prolonga la vida media con el simple hecho de yo tener un HART adicional. También la dexmedetomidina, porque esta inhibe la glucoproteína P, que una de las moléculas del tenofovir también puede ser metabolizado por la glucoproteína P, sobre todo el TAF. Listo. Y la otra es el miedo a un iris, que eso lo vamos a hablar un poquito después. El miedo al síndrome de respuesta inflamatoria, que sea o el paradojal o el de desenmascaramiento, cualquiera de los dos iris. Pero todo esto con una revisión juiciosa, un estudio y un enfoque, siempre guiado por la parte de infectología, uno lo puede, digamos, enfocar. Hay una cosa que en los medicamentos que no les hablé y es los anti-H2 o los inhibidores de bomba de protones. Que estos medicamentos pueden tener interacciones significativas, sobre todo con el atazanavir y sobre todo con el atazanavir. El raltegravir puede dar rhabdomiolisis per se, entonces los pacientes politraumatizados vigilar mucho el desarrollo de rhabdomiolisis. Los anticonvulsivantes, sobre todo fenitoína, fenobarbital, también tienen una alta tasa de interacción medicamentosa y algunos anticoagulantes, rivaroxaban, apixaban y warfarina. Pueden prolongar su vida media y llevar a sobreanticoagulación en este tipo de pacientes o en esta, digamos, interacción medicamentosa. Listo. Eso era como todo lo de consideraciones por el momento. Ahora quiero hacer un enfoque sindromático. Y el enfoque sindromático es básicamente por las principales causas de ingreso a unidad de cuidado intensivo. Entonces tenemos dos causas principales de ingreso, las voy a poner acá. Son 3 las principales causas. Una falla respiratoria aguda, una alteración neurológica, pongamos sistema nervioso central,
porque las otras consideraciones van a ser las mismas de un paciente en unidad de cuidado intensivo, el soporte vasopresor y la terapia de reemplazo renal. ¿Sí? Entonces, estos son los dos enfoques principales, falla respiratoria aguda e infecciones del sistema nervioso central, que yo tengo que tener muy presente cómo voy a enfocar los pacientes con VIH cuando me ingresan a la unidad de cuidados intensivos. Entonces, empecemos con este. Yo tengo una hipoxemia, tengo que tener muy presente los CD4. Si están menores a 200, pues están mayores a 200. Entonces acá quiero dividir esto en 3. Porque básicamente menores a 200 yo tengo las infecciones oportunistas que me pueden llevar a falla respiratoria aguda, que básicamente neumocistis va a ser la principal causa, que es hasta un 10% de los ingresos por falla ventilatoria a unidades de cuidados intensivos en los pacientes con VIH. Es la principal causa. Este 10%. Sin importar el control de CD4, la neumonía adquirida en la comunidad me explica el 50% de los ingresos por falla ventilatoria en la unidad de cuidados intensivos. Entonces, si bien yo estoy sospechando que puedo tener neumocistis y no puedo dejar escapar una neumonía adquirida en la comunidad. Y en ese punto, las imágenes diagnósticas son de particular utilidad. Porque en la neumonía por neumocistis yo voy a ver quistes, voy a ver un vidrio imagen en vidrio esmerilado, pero es raro encontrar broncograma aéreo, consolidaciones francas, adenopatías o derrame pleural. O choque. El neumocistis rara vez va a chocar a los pacientes. Entonces, en la parte de vista del enfoque, en el punto de vista de enfoque, tengo que tener muy presente que no tengo una neumonía adquirida en la comunidad sobreagregada a una neumonía por neumocistis. Y el enfoque radiológico me va a ayudar mucho en este punto. Esto es básicamente las condiciones asociadas a VIH no SIDA, que es en los que tienen mayor de 200. ¿Sí? Hay otras causas más raras, y son mucho más raras. Entre ellas están citomegalovirus, toxo diseminada, no del sistema nervioso central, que puede tener afección pulmonar, histo, anaerobios. Y la literatura hace una mención especial, sobre todo en CD4, menor de 50, pseudomonas. Sobre todo en CD4 menor de 50 como factor de riesgo por una neumonía complicada por pseudomonas. Y hay que considerar en todo esto que si tiene un inicio de terapia antirretroviral reciente, yo puedo tener un iris en cualquiera de los 3 puntos. Y debería tenerlo presente, sobre todo si la terapia antirretroviral se empezó en las 2 a 4 semanas previas. Listo. La principal neumonía asociada a la neumonía adquirida en la comunidad. Y hay algo que es transversal a todos los estados y es la tuberculosis. Fisiopatológicamente se cree que es por... hay una alteración de los neutrófilos y los macrófagos alveolares que evitan que sea bactericida contra la tuberculosis, aunque los CD4 y la carga viral esté controlada, por lo cual la tuberculosis va a ser transversal al estado de inmunosupresión y siempre la tengo que sospechar. Y no solo sospechar, sino hacer todo lo posible por diagnosticarla. Sea con medios no invasivos, con unas baciloscopias, idealmente una fibrobroncoscopia y siempre con una PCR adicional a la fibrobroncoscopia. Porque la baciloscopia, aunque sea negativa, si le hago una PCR para tuberculosis, puedo tener hasta una sensibilidad del 50 al 80% comparada con el cultivo, que no la voy a tener adicional con las baciloscopias en este grupo especial de pacientes. De los HANA ya vimos lo que era básicamente el EPOC, la falla cardíaca congestiva, la sobrecarga por falla renal aguda. Hipertensión pulmonar. Recuerden que el grupo 1 de hipertensión pulmonar, la idiopática, también puede estar asociada al VIH. Y ya, básicamente eso. Y hay otras condiciones que simplemente son no asociadas a VIH, es aquellos pacientes que tienen un asma previo, tienen alguna comorbilidad previa que los lleva a falla ventilatoria. ¿Sí?
Eso en cuanto al punto de vista del enfoque, según CD4, cuando tengo un paciente con falla ventilatoria en la unidad de cuidados intensivos. Entonces, vamos a ahondar en la neumonía adquirida en la comunidad. Ya vimos que es de un 30 a un 50% de los ingresos a la unidad de cuidados intensivos, pero de este 30-50%, yo tengo que hasta un 50% va a ser por neumococo. Y este subgrupo particular tienen mayor tasa de bacteremia. De un 10 a un 15% van a tener bacteremia. Entonces tengo que estar muy pendiente que no me vaya a hacer un síndrome de Austria, una endocarditis, una meningitis y una bacteremia por un neumococo. Por la alta tasa de bacteremia que pueden hacer estos pacientes. Neumo, un 50%. Adicional a eso, hay mayor tasa de Haemophilus influenza, de S. aureus, y según las condiciones previas del paciente, pues, dónde vive, cómo está su cavidad oral, anaerobios o bacilos gram negativos. Listo. ¿Por qué se explica bueno, hay otra consideración, y es que los pacientes con VIH tienen desde un 5 hasta un 35% más de probabilidad de desarrollar NAC que pacientes no VIH. Y esto es por la misma alteración de los neutrófilos y macrófagos alveolares. El tratamiento, como una neumonía adquirida en la comunidad, críticamente enfermo, le doy los mismos días que le voy a dar una neumonía adquirida en la comunidad, 5 a 7 a menos que tenga una complicación asociada a una neumonía que no mejora, que me obligue a ampliar el espectro antibiótico y la terapia de soporte que le tenga que dar a este tipo de pacientes. Hay unas consideraciones, previamente se hablaba que la ventilación mecánica no invasiva casi como gold estándar de los pacientes con VIH. Posteriormente se ha visto que aquellos inmunosuprimidos, incluso a un VIH que tiene una PAFI menor de 150, se salen de ese grupo de pacientes. Si yo tengo una PAFI disminuida, debería llevarle una intubación y una extubación temprana y no dejar progresar la falla ventilatoria, que finalmente me va a empeorar solo el pronóstico del paciente y no me va a dar ninguna ventaja adicional. Listo. Ya tenemos NAC. Falla respiratoria NAC. Faltaría neumocistis. Entonces tenemos que el neumocistis %10 de las causas de ingreso, y yo tengo que considerar mucho el cuadro clínico que presentan estos pacientes, porque es diferente una neumonía por neumocistis en un paciente de VIH a un paciente en quimioterapia o inmunosuprimido por trasplante, que en estos el curso es más agresivo y fatal. En los pacientes usualmente es un cuadro de 2 a 4 semanas de fiebre, tos y malestar general. Van a llegar con hipoxemia, sí, la LDH puede estar elevada y yo debería hacer todo lo posible por llegar a un diagnóstico etiológico específico. O sea, si no lo puedo intubar y o no le puedo hacer una fibroncoscopia, hacer así sea un aspirado traqueal con una técnica estéril, tratando de obtener muestra para llevar a tinción o si el recurso está disponible a PCR. Hay que considerar que la PCR... hay un punto en particular a discutir. PCR positiva en un paciente que tenga CD4 mayores a 250. Y este punto en particular es muy llamativo porque neumocistis girovecii en los estudios de PCR se vio que tenía una tasa de colonización del 16 al 40%. Colonización sin generar infección. Entonces la PCR puede tener algunas consideraciones a interpretar, ¿sí? Pero la PCR, lo más útil es el valor predictivo negativo. O sea, si lo descarta, un valor predictivo negativo del 95%. Si yo tengo un cuadro clínico sugestivo, pero una PCR negativa, yo creo que hay que seguirlo tratando con la sospecha hasta poder estar completamente seguros
pero también me obligaría a pensar en otras probabilidades diagnósticas que no sean neumocistis. Listo. En cuanto al tratamiento, entonces, con el neumocistis, trimmetoprim sulfametoxazol, a dosis de trimmetoprim de 15 miligramos kilogramo día, o si tiene terapia de reemplazo renal, tratar de ajustarlo. Cabe aclarar que la acidosis láctica por el excipiente del trimmetoprim ha sido casi que reporte anecdótico, y a veces hay que ponerle el trimmetoprim, así esté, digamos, esa consideración en particular. Y hay un punto que son los esteroides. Y en el artículo pivotal que fue el New England, creo que del 2004, si no estoy mal, se mostró que los esteroides tienen una disminución de la mortalidad de hasta un 50% cuando se inician los primeros 3 días posteriores al inicio del trimmetoprim sulfametoxazol en los pacientes con neumonía por neumocistis, con la consideración que es bajar la dosis, que son 5, 5, 10, 40 cada 12, 40 cada 24, 20 cada 24. Y este tratamiento por 21 días. Si tengo la consideración que no le puedo dar el esteroide vía oral, los autores recomiendan que se le dé metil al 75% de la dosis de la prednisolona. Simplemente el mismo miligramaje se le baja al 25%, quedaría al 75% de la dosis, hasta el día 21. Listo. NAC, neumocistis, tuberculosis. La tuberculosis me explica hasta el 10% de las causas por falla ventilatoria de ingreso a unidades de cuidados intensivos, y considerar mucho los CD4, porque si yo los tengo menor de 200, no me van a hacer las manifestaciones radiológicas típicas, sino que ya voy a tener una TB diseminada, voy a tener una neumonía por tuberculosis y una falla ventilatoria adicional. Siempre considerar métodos invasivos o casi que agresivos para el diagnóstico de este tipo de enfermedad. En cuanto a tuberculosis, es un punto de debate, sobre todo, pues, lo vamos a ver más en el sistema nervioso central, y es los esteroides. Que acá era dexametasona, de 0.3 a 0.5 miligramos por kilo día, y se da un tratamiento de 8 a 10 semanas con esteroides, con un desmonte progresivo con dexametasona. Y las publicaciones de pericarditis tuberculosa con prednisolona, 60 miligramos día, en caso de que yo requiera dar este tratamiento con esteroides. Solo en sistema nervioso central con tuberculosis, no en neumonía por tuberculosis. Y la terapia para la tuberculosis, idealmente un tetraconjugado, pero hay que tener mucha consideración con los antirretrovirales, y se va a dar sobre todo rifampicina, que tiene interacciones medicamentosas cuantiosas. Hay otras consideraciones, entonces, que ya serían citomegalovirus, y es básicamente, como ya habló Ana María en una charla previa, que yo tenga una carga viral elevada o que tenga manifestaciones de órgano. Tracto gastrointestinal, sistema nervioso central, neumonía. Y el tratamiento sería con ganciclovir, 5 miligramos por kilo cada 12 horas. Listo. Histoplasmosis. Del 2 al 5% de los ingresos por falla respiratoria aguda. Hay que considerar mucho en los pacientes con VIH el estado de inmunosupresión, porque si yo tengo un paciente con CD4 disminuidos, yo lo que voy a hacer es una enfermedad progresiva y fatal, por lo cual la antigenuria tiene una sensibilidad hasta el 95%. Pero si yo tengo un paciente con histoplasmosis, con unos CD4 conservados,
lo más probable es que me haga un curso subagudo, y en esto tendría que considerar las otras técnicas serológicas para el diagnóstico, porque la antigenuria tiene una sensibilidad reportada del 60 al 70% en pacientes inmunocompetentes. Entonces tengo que ser juicioso con el método diagnóstico de la histoplasmosis. Listo, esos son como los principales de falla respiratoria y neumonía. Ahora vamos con, también se habló de TB, megalovirus. Sistema nervioso central, el que se lleva la presea dorada, es la toxoplasmosis. Y la toxoplasmosis del sistema nervioso central, listo. Tengo que tener un contexto, una IgG paratoxo positiva. Una primoinfección por toxo es extremadamente rara, pero se puede presentar. Pero tengo que tener, digamos, el contexto de una IgG paratoxo positiva. Adicional a eso, unas manifestaciones clínicas, probablemente es déficit motores, alteraciones del comportamiento. Si es una motores, comportamiento y convulsiones. Son las tres principales manifestaciones de la toxoplasmosis. Motores, comportamiento y convulsiones. Y es básicamente un diagnóstico que es basado. Primero, todo paciente VIH, previo a realizar una punción lumbar, debería tener idealmente una neuroimagen. Y en la toxoplasmosis, digamos que la neuroimagen es muy útil para saber cuál es el compromiso o cuál es la probable etiología de este compromiso del sistema nervioso central. Neuroimagen, posteriormente realiza una punción lumbar para descartar otro tipo de infecciones del sistema nervioso central y le doy un esquema terapéutico. Lo mismo, trimestoprim, sulfametoxazol. En cuanto a los esteroides, en toxoplasmosis del sistema nervioso central, solo en aquellos que tengan efecto de masa. Esteroides. Efecto de masa. O que yo veo un deterioro clínico significativo cuando empiezo el tratamiento, como si me estuviera haciendo una inflamación por la liberación o la ruptura de los quistes. Pero tengo que tener una consideración y es que le debo repetir esta neuroimagen 10 a 14 días. Lo que tengo que ver es una reducción del tamaño o de las lesiones por lo menos de un 50% para estar tranquilo. Si no veo reducción y el paciente no mejora luego de 1 a 2 semanas de tratamiento, tengo que considerar otros probables diagnósticos. Una metástasis, un linfoma primario del sistema nervioso central u otras alteraciones del sistema nervioso central que me van a llevar a compromiso. 6 semanas de tratamiento antibiótico para toxo del sistema nervioso central. Toxo se lleva la presea dorada entonces con afección del sistema nervioso central. Pero también tenemos criptococosis o digamos meningitis por cripto. Básicamente con el cripto lo mismo, neuroimagen, pero usualmente en en el cripto voy a tener usualmente más síndrome de hipertensión endocraneana. Debo medir la presión de apertura y según la presión de apertura del compromiso del sistema nervioso central, incluso hacer funciones lumbares sucesivas evacuantes o si el caso es muy severo, considerar una derivación ventrículo-peritoneal en caso de que el manejo se vaya a prolongar mucho. Listo. Tuberculosis del sistema nervioso central, lo que ya hablamos, diagnóstico, terapia. Problema con la tuberculosis del sistema nervioso central es básicamente que me afecta mucho los pares bajos. Me da mucha vasculitis. Y me puede dar una hidrocefalia. Los reportes de mortalidad de hidrocefalia varían desde un 70 hasta un 95%.
Entonces tiene un pronóstico, digamos, sombrío, cuando yo tengo una hidrocefalia por tuberculosis. Y por esta vasculitis, los esteroides deben estar siempre presentes cuando yo diagnostico una tuberculosis del sistema nervioso central, por lo menos 6 a 8 semanas. Listo. Causas sintomáticas. En los últimos 5 minutos, quiero hablar de las consideraciones del inicio de terapia antirretroviral. Y es básicamente porque el enfoque, uno debería hacerlo un poquito más pragmático. El paciente tiene HART previa, ¿sí? ¿Se puede seguir? No lo modifique. Si no se puede seguir, sea cual sea la causa, interacción medicamentosa, alteración gastrointestinal, intolerancia a la vía oral o efecto adverso al medicamento, siempre considere hablar con el grupo de infectología y tener muy presente reiniciar apenas se pueda la terapia antirretroviral. Pero el punto básico siempre ha estado en los pacientes que no tienen una HART previa, no tienen terapia antirretroviral previa. Y es ahí donde siempre los estudios que han salido de tratamiento temprano del VIH dicen que en las primeras 2 semanas al grueso de pacientes yo ya le debería estar empezando terapia antirretroviral. Sin embargo, hay algunas consideraciones y son consideraciones puntuales a discutir con el grupo de infectología y son básicamente cripto y tuberculosis. Cripto siendo 5 semanas, es New England 2015 creo que fue el estudio, donde la cripto, pues la meningitis por cripto, sobre todo que cuando tienen un recuento celular bajo por la inmunosupresión, menores a 5 células, pueden tener peores desenlaces si yo lo inicio antes de las 5 semanas. Ahí la mnemotecnia es 5, 5, 5. Y la tuberculosis, algunos dicen que hasta 6 a 8 semanas cuando es de compromiso del sistema nervioso central para prevenir un iris. Listo. Y consideramos siempre que el paciente, ya sobre todo con la pandemia, va a estar más de 2 semanas en cuidados intensivos. Entonces también nos toca a nosotros en unidades de cuidados intensivos considerar, ¿le puedo empezar ya? No le puedo empezar ya. ¿Se lo puedo continuar? No se lo puedo continuar. Listo. Eso fue todo. Muy bien, muchas gracias al doctor McEwen por este completo enfoque de lo que tiene que ver con el abordaje del paciente con VIH en la unidad de cuidado intensivo. Para terminar, yo les quiero mostrar un enfoque desde el punto de vista diagnóstico de cómo uno debe enfrentar un paciente de estos en la unidad de cuidado intensivo. Entonces, lo quise dividir en 3 síndromes clínicos grandes. Entonces, está el paciente que viene con el problema respiratorio. O sea, viene con la falla respiratoria. Paciente que viene con compromiso en sistema nervioso central. Paciente que viene con diarrea. Y el paciente que viene con brote. Serían como 4 síndromes clínicos diferentes que hacen que un paciente con VIH llegue a cuidado intensivo. Entonces, desde el punto de vista de la parte respiratoria, usted puede tener o una consolidación o vidrio esmerilado. Si usted lo que tiene es vidrio esmerilado, estamos pensando entonces neumocistis, citomegalovirus y otros virus. Entonces aquí es donde metemos a influenza y a COVID. En este enfoque, entonces, lo que usted debe realizarle al paciente rápidamente, porque estos pacientes inmunosuprimidos hay que hacerle los estudios invasivos rápidamente, es hacerle un lavado broncoalveolar. Si no tiene la posibilidad, entonces un aspirado traqueal, pero lo ideal es realizar rápidamente un lavado broncoalveolar. ¿Y qué le va a pedir usted a ese lavado broncoalveolar? Le va a pedir un Gram, porque la neumonía por neumococo es de 50 a 100 veces más frecuente en los pacientes con VIH.
y este produce pues una consolidación. Entonces un GRAM, un KOH para buscar específicamente a criptococo y a histoplasma, un ZN, por supuesto, para buscar TB, un cultivo de hongos piógenos para buscar nuevamente neumococo, Haemophilus, Klebsiella y TB. Además de esto, hay que hacer una tinción especial de plata metenamina para diagnosticar neumocistis. Hay que realizar también, hoy en día se recomienda un film array respiratorio, que este film array respiratorio de neumonía nos va a identificar una gran cantidad de patógenos oportunistas y no oportunistas que son responsables de cuadros de neumonía. Y por supuesto, dentro de las pruebas moleculares hay que hacer una PCR de tuberculosis para hacer un diagnóstico molecular de esta patología desde el lavado broncoalveolar. Entonces, esto sería lo que se le hace inicialmente desde el punto de vista respiratorio a estos pacientes. También hay que hacerle entonces unos hemocultivos y otras pruebas serológicas, pero digamos que esto es lo que se debe procesar en un lavado broncoalveolar. Ahora pasemos en el paciente que llega con una alteración del sensorio. Entonces aquí debemos definir si estamos hablando de una masa, de un absceso o de una meningitis. Entonces, cada uno de estos tiene unos agentes etiológicos particulares, pero tengamos en cuenta que aquí lo principal es la imagen, para poder diferenciar si estamos hablando de masa, de absceso o de meningitis. Y de acuerdo a esto, entonces, definir una punción lumbar. ¿Y qué le vamos a pedir a esta punción lumbar? Vamos a pedirle un citoquímico, hay que pedirle una citología, porque estos pacientes pueden tener linfomas primarios del sistema nervioso central. Hay que pedirle un ADA. Y entonces, como habíamos mencionado cuando revisamos el tema de meningitis tuberculosa en pacientes con VIH, un ADA elevado, o sea, un ADA de más de 9, no es igual a tuberculosis, es igual a inflamación del sistema nervioso central. Y dentro de ellas, pues la tuberculosis es una más, pero esto también se presenta en toxoplasma, también se eleva en el lupus neurológico, también se eleva en presencia de neoplasias, de manera que no es la única. Hay que pedir, por supuesto, un látex para criptococo. Hay que pedir, al igual que en el lavado, un GRAM, un KOH para ver las levaduras, tinta china, una baciloscopia, un ZN, cultivo para hongos, piógenos y tuberculosis. Y por supuesto también pruebas moleculares, entonces una PCR de tuberculosis y un film array meningio. Estos serían como los estudios iniciales para realizar en una punción lumbar de acuerdo a esto. Algunos casos en donde con esto no se obtiene el diagnóstico y sigue habiendo lesiones en el sistema nervioso central, pueden requerir incluso una biopsia estereotáxica o una biopsia a través de craniotomía. Pero eso sí son la minoría, afortunadamente. Los pacientes con VIH, muchos cursan con una diarrea crónica. Esta diarrea se asocia a un síndrome de desgaste con una pérdida de más del 10% del peso de forma inadvertida, usualmente asociada a una diarrea crónica. Estos pacientes usualmente tienen menos de 200 y casi todos menos de 100 CD4. Entonces, aquí, en estos pacientes, hay que considerar siempre hacer una colonoscopia, un coprológico seriado. Número 3, coprocultivo. Y, por supuesto, un film array, unas pruebas moleculares, una PCR múltiple en materia fecal. Con todo este abordaje diagnóstico, usted va a poder determinar con una gran certeza cuál es la causa del trastorno gastrointestinal que está teniendo su paciente. Con estas pruebas, todas ellas se deben de hacer de manera rápida y solamente la colonoscopia sería invasiva. Y finalmente, el abordaje de un paciente
con VIH que llega por brote. Entonces, ¿qué le puede causar brote a un paciente con VIH? Entonces, en estos pacientes, uno debe considerar infecciones virales. Estamos hablando entonces principalmente de varicela, infecciones piógenas, principalmente meningococo, en una meningococcemia. Algunas otras piógenas, pero menos comunes y que no llevan al paciente a cuidado intensivo y que pueden causar lesiones cutáneas serían nocardia, micobacterias no tuberculosas, pero en general estas serían, pero tal vez la más frecuente y la que vemos con mayores casos que los llevan a cuidado intensivo es el shock anafiláctico relacionado con la terapia antirretroviral. Dentro de ellas, lo más frecuente es efavirenz y abacavir. Son las que principalmente producen esto. No significa que los otros no lo puedan producir, sino que estos son los que con mayor frecuencia dan una manifestación de brote en piel que compromete hemodinámicamente al paciente y lo lleva a cuidado intensivo. Entonces, este sería como un enfoque adicional a lo que ya el doctor McEwen nos estaba mostrando de cómo abordar el paciente con VIH que llega a la unidad de cuidado intensivo por alguno de los síndromes que les hemos señalado. Esto es Esenciales en Infectología, un espacio de aulas abiertas de la Universidad de Antioquia, y espero que les haya sido de utilidad esta información. Hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias.